Bien, última parte del punto de vista, y quiero contarte en este tema del día hasta cuándo va a aguantar la gente o hasta cuándo va a aguantar la política. Hoy se cumplen 100 días de que Javier Milei asumió como presidente de la República, y como lo decía recién Marcelo García, nuestro invitado, muchas de las cosas que Javier Milei dijo que iba a hacer, las está haciendo. Quizás muchos no comprendieron, no entendieron, o le faltó quizás ilustrarse respecto a cuál era el pensamiento filosófico, ideológico y económico del candidato libertario. Javier Milei siempre se presentó como un anarcocapitalista. Es un término que yo te cuento la verdad, muy pocas veces lo había escuchado, y cuando en las primeras apariciones de Javier Milei él se presenta como tal, como un anarcocapitalista, lo que tiene que hacer y lo que hice como conductor de un programa televisivo de este tipo fue averiguar y mirar y bucear profundamente sobre qué significa ser un anarcocapitalista. Un anarcocapitalista, te cuento, es alguien que por su filosofía económica y política busca la destrucción del Estado. Busca terminar, liquidar con el Estado como es. Porque el anarcocapitalista entiende que solamente, por ejemplo, los servicios de salud, de educación, de seguridad, tiene que ser entre un privado y la gente. El Estado tiene que desaparecer. No cree en el Estado, hay que eliminarlo y hay que borrarlo de la faz de la tierra al Estado. Y en muchas noches en las editoriales yo te decía hay que tener cuidado porque se definían modelos de la Argentina entre un modelo de un Estado, no un Estado como tenía el kirchnerismo, un Estado corrupto, ladrón, un Estado que decía que te protegía pero que en realidad te daba migaja y ellos se llevaban todo. Pero siempre creí yo en un Estado, en el punto justo, en el equilibrio justo, ni mucho Estado ni nada de Estado, sino el punto justo para defender, ¿no?, sobre todo las posiciones de quienes menos tienen en la Argentina. Porque si vos retirás el Estado, dejás a la gente, sobre todo a la gente más pobre, de pechito con las grandes corporaciones, con el círculo rojo económico de la Argentina, que es lo que está pasando hoy. Y entonces, como muchos no se preocuparon en averiguar qué significaba cuando Javier Milei se presentaba como anarcocapitalista, tomaban esto en broma, como una mebe, y yo la verdad que muchas noches, cuando tenía la oportunidad de hablarte, hablaba con absoluta preocupación, pensando que si este señor ganaba las elecciones como terminó ganando, iba a pasar esto porque es su formación económica, ideológica y política. Destruir al Estado. Y empezó. Y hace 6 días que la Argentina está en esta situación, ¿no? Con un relato de extrema derecha, donde veo a un presidente y a un ministro de Economía que festejan un superávit fiscal engañoso, mentiroso, porque llegan a un superávit fiscal tanto en enero y febrero no pagándole a nadie, quitándole a los docentes el fondo de incentivo, quitándole a las provincias lo que le corresponde por fondos de coparticipación, paralizando la obra pública, liquidando el poder adquisitivo de los jubilados, no mandando las mercaderías a los comedores donde va la gente pobre, los niños pobres. Claro, así es fácil. Esto es, para que vos me entiendas, esto es como que vos cobrás el sueldo y tomás la decisión de no pagarle a nadie. Entonces no pagás la luz, no pagás el alquiler, no pagás la cuota del colegio, no pagás la factura de gas, no pagás al almacén, no pagás la tarjeta y entonces no le pagás a nadie y te juntás con la familia y decís, qué lindo, mirá, tengo toda la platita junta, tenemos superávit en la casa.
Claro, pero no le pagaste a nadie. Y esto es exactamente lo mismo que está ocurriendo en la Argentina. Y los mayores perjudicados son la gente pobre. No, hoy, más allá de toda la contaminación política que es cierta, pero hay una realidad que hoy se vive en los comedores a lo largo y a lo ancho de la Argentina, comedores barriales, comedores de las parroquias, que ven cómo el Estado Nacional se ha corrido y no le envía la mercadería que le tiene que enviar, o sea, la colaboración, el gasto social que tiene que hacer. Y hoy vimos enormes manifestaciones, cortes de calles, cortes de rutas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Hay una Argentina que en estos 100 días empieza a tener un olorcito raro. Por ejemplo, y le pido al director que compartamos esta primera placa, cómo algunos diarios empiezan a sindicar estos títulos. 7 de cada 10 niños viven en la pobreza en la Argentina según UNICEF. Un título, por ejemplo. Un segundo título donde habla que por la inflación el salario promedio de un trabajador en blanco está por debajo de la línea de pobreza, es decir, que hoy los trabajadores que tienen la suerte de tener un trabajo registrado en blanco, como llamamos, la mayoría de ellos, yo diría casi el 80%, está por bajo la línea de pobreza, porque hoy el sueldo de un trabajador promedio en la Argentina, un trabajador en blanco, es de 500.000 pesos y la canasta básica hoy está en los 600.000. O sea, trabajadores registrados pobres en la Argentina. Después también un título como por ejemplo los alimentos subieron casi 7% en la primera quincena de marzo nada más. Con lo cual, digamos, hay una inflación que se quiere esconder, hay un número que no se está queriendo ver, pero que en verdad está golpeando fuertemente y está levantando, ¿no?, la pobreza y la caída en la pobreza de mucha gente. Y también la Iglesia, que empieza a tomar participación, la preocupación de los obispos de la conferencia episcopal, que pidieron una reunión con el presidente para contarle lo que están viviendo, y lo que los curas en sus parroquias, en sus barrios, y la Iglesia, a través de Cáritas fundamentalmente, que atiende los comedores, le fueron a contar al presidente que la realidad está bastante dura y está bastante difícil con este ajuste tremendo, ¿no?, que ha hecho Javier Milei y su gobierno en pos, ¿no?, del déficit cero. Esta es una reunión muy importante, es una reunión que hay que prestarle mucha atención, porque más allá de la pirotecnia discursiva de los libertarios, de estos que agarran el Twitter, bueno, ahora X creo que se llama, y permanentemente están tratando de imponer temas en la Argentina, temas que son irreales. Estos son los verdaderos temas, estos son los títulos que hoy están golpeando en la Argentina. Títulos como hace algunas semanas el INDEC hablaba de 57% de pobres en la Argentina. Cuando uno dice 57%, dice, ¿y eso de cuántos argentinos pobres estamos hablando? 27 millones. 27 millones de argentinos en la pobreza, que no es responsabilidad solamente de Milei, es responsabilidad de todos los gobiernos anteriores, de los kirchneristas, de los macristas, de todos ellos que también son responsables de que hoy en la Argentina el 57% de nuestros compatriotas, hombres y mujeres y niños, vivan bajo la línea de pobreza. Una economía que se derrumba, una inflación galopante, una recesión económica que está golpeando no solamente en las industrias, sino también en las pymes y en los comercios. Vos, que me estás viendo hoy y que vivís en Perico, que es una zona comercial y productora por excelencia, comercialmente la más importante, la ciudad más importante del norte argentino. Me imagino que compartís conmigo que sentís que las ventas han caído
dicen los informes, más de un 40%, en algunos casos un 50%. Hace algunos días veía a los representantes de los trabajadores del Centro Empleado de Comercio reunidos con fuerzas, con el gobierno de la provincia, con gobiernos municipales, con empresarios, porque han empezado muchos comercios a cerrar sus puertas y a despedir la gente, porque al caerse las ventas a un 40, un 50%, acá lo que peligra son las fuentes de trabajo y es lo que está ocurriendo. Lo decía hace algún momento también, no poner los fondos en la obra pública, lo decía el vocal social del IBUJ, esto impacta directamente en los trabajadores de la construcción. 8.000 trabajadores de la construcción en Jujuy han perdido su trabajo. 8.000 hogares que no tienen la posibilidad de recibir un ingreso por el trabajo en la construcción. Entonces, empiezan a sentirse, o empiezo a sentir un olorcito complicado, difícil, sobre todo cuando veo un presidente que pide paciencia. Y yo también le diría al presidente, te quiero pedir paciencia a vos, presidente. Te quiero pedir la paciencia que nos pedís a nosotros, quiero pedirte la paciencia a vos, porque no solamente la estamos pasando mal, señor presidente, sino que además todos los días nos desayunamos con una pelea nueva, suya con los gobernadores, una pelea suya con los diputados, una pelea suya con los senadores, una pelea suya que en definitiva repercute en la vida cotidiana de los argentinos porque las medidas económicas que usted quiere llevar a cabo tienen que salir por ley. Pero si usted dice que el Congreso son un nido de ratas, si usted dice que los diputados y los senadores son coimeros, que son unos sinvergüenza, que son unos... Así, nadie va a levantar la mano. Y para salir adelante y para que sus políticas públicas puedan tener éxito, necesitan la ley, necesita que se transformen en ley. Y para eso necesita la mayoría importante en senadores y en diputados para que levanten la mano. Por eso que no es casual de que la ley ómnibus se cayera y que hace algunos días el DNU también fracasara en el Senado de la Nación. Porque así como el presidente fue electo, los diputados, los senadores y los gobernadores también fueron elegidos por la gente. Y entonces hay un respeto que tiene que elevarse a cualquier decisión y a cualquier consideración política. La estamos pasando mal, pero si en definitiva vemos un presidente que todos los días se pelea con los gobernadores y dice que los va a poner de rodillas y que los va a mear, no lo digo yo, Dixit Javier Milei. Si una mañana se levanta y se pelea con María Becerra, con Lali Espósito, la pelea de esta mañana es con Mirta Legrand, y mañana será con Pichetto, y después, y todos los días una pelea nueva, y tratando de instalar un tema que no es el tema que nos interesa a la mayoría de los argentinos. Los argentinos la estamos pasando mal. Los argentinos hay 57%, 27 millones de argentinos que hoy no tienen para morfar. Hay 7 de cada 10 niños que se están muriendo de hambre. Y entonces no me interesa que el presidente se vaya a Miami porque la comunidad judía le está por entregar un premio. Bienvenido sea para él. No es lo que nos importa a los argentinos. Por eso es que están ocurriendo algunas cosas en la Argentina. Por eso es que hay mucho sector de la prensa nacional e internacional que está poniendo y alertando y prendiendo luces amarillas respecto a la gestión de Javier Milei. Yo te he traído, le digo al director que prepare, un informe y no he buscado
de la televisión argentina nada, sino cómo nos ven desde el exterior, cómo ven la realidad que está viviendo la Argentina y los argentinos en particular. Informes de la televisión francesa, de la televisión mexicana, de D-News, por ejemplo, enfocado en algunos temas que son centrales hoy en la Argentina y cómo ha impactado este ajuste severo, tremendo, que el presidente está haciendo. Porque el presidente, cuando dice los voy a poner de rodillas a los gobernadores no los estás poniendo de rodillas, estás poniendo a la gente de esas provincias y a los más pobres los estás poniendo de rodillas. Porque el gobernador no le haces ningún mal, le haces mal a la gente que vive en esas provincias y que muchas de ellas le dieron el voto a Javier Milei. Anarcocapitalista se presentaba Javier Milei. Les dije, cuidado, porque el anarcocapitalista viene a destruir el Estado. Y es lo que está haciendo Javier Milei. Primer informe de la televisión francesa respecto a cómo ha impactado las medidas en la salud de los argentinos. Dale. Toman abajo y lo preparan. Todo esto está incluido en un sistema propio de gestión. Julio es ahí. Ahí bueno. Sí, claro, nosotros. Hay momentos como este donde las necesidades de las familias son mucho mayores, de aquellas que ayudamos son mucho mayores, sencillamente porque no se puede acompañar a la inflación y esto hace que con lo que tengan vale menos. Económicamente un montón, encima yo estoy sin trabajo, también tengo problemas de la columna, de esas cosas y bueno, y me ayuda en el día a día mi señora por el hecho de que está haciendo el tratamiento y no tiene que dejarlo hasta que llegue el tiempo de la operación. Me dijeron que esta enfermedad no tiene cura, pero sí tenía tratamiento. Es una droga muy cara, la cual los médicos en parte dudaban de si yo la podía llegar a conseguir, pero que la necesitaba sí o sí. En un principio yo me enojé con gente que lo quiere, familia que lo quiere mucho a Pablo, pero que votó otra cosa. O sea, yo decía, no podés, que pensaran en la medicación de mi hijo, porque de hecho este hombre venía avisando que para él el Estado no le interesa, no sirve, no le importa, en realidad no le importa a la gente y que esto iba a pasar. Nosotros no somos la casa, y con los jubilados no, con algunos de los jubilados pretenden pagar en Córdoba, Víctor Casal. Las anomalías que se encuentran en nuestra obra.
televisión francesa, France 24. Y también de la misma cadena de noticias francesa, cómo nos ven la vida de lo que están viviendo hoy los comedores sociales en la República Argentina. Tiempos duros, tiempos difíciles. Mientras nuestros niños se mueren de hambre, el gobierno nos habla de austeridad. Y yo le pregunto a los amigos libertarios si la austeridad también es aumentarse el 48% del sueldo, como hizo el presidente de la República con sus funcionarios. Porque vos tenés que saber que el presidente firmó el decreto de aumentarse el sueldo a él y a sus funcionarios. Y me acordaba el anillo de Julio Grondona, ¿no? Que decía todo pasa. Y yo dije, si pasa, pasa. Si no se dan cuenta, me voy a 6 millones de pesos en el sueldo. Y si hay algún quilombo, vuelvo para atrás. Esto estalló y el presidente tuvo que volver para atrás con el aumento salarial, como tuvieron que volver para atrás tanto en el Senado como en diputados, que se habían dado el 30% de incremento salarial. No voy a discutir si ganan poco o ganan mucho. Yo tengo una opinión muy personal respecto a eso. Creo que ganan pocos. Pero si vos hablas de autoridad, no solo hay que serlo, sino también parecerlo. Y cuando vos firmás un decreto como presidente y te aumentás un 48% tu sueldo, no podés decir que vos desconocías. Porque yo te pregunto a vos, que trabajás y ganás 500.000 pesos, y cuando vas a ver el cajero, y tenés, en lugar de los 500.000 pesos que te dan, tenés acreditado 1,5 millones. Y entonces vos vas a decir, ¿y este 1 millón de pesos de a dónde sale? Bueno, es lo que pasó. Y entonces el presidente no puede desconocer. Si pasa, pasa. Como no pasó, hubo un gran escándalo y trataron de disfrazarlo de 1000 maneras. Lo cierto es que entre gallos y medianoche, el presidente Milei, con sus funcionarios que se dicen austeros, le metieron 48% de incremento. Como saltó la gallina, entonces tuvieron que volver atrás. Pero mientras pasa esto de la austeridad, mientras hablan de la austeridad y la veo a la hermana del presidente, a Karina Milei, con el vocero presidencial Adorni, pagando 2 millones de pesos para el show exclusivo de Luis Miguel, ¿de qué austeridad me están hablando? No solo hay que serlo, sino también parecerlo. Porque quizá la hermana del presidente y el vocero presidencial tengan 2 millones de pesos para pagar el espectáculo y ver el espectáculo exclusivo de Luis Miguel. Con esos 2 millones que cada uno pagó para el recital exclusivo de Luis Miguel, ¿sabés cuántos meses vive una familia pobre y cuántos meses le puede dar de comer a sus hijos? Vaya, vamos, no nos jodan, no se hagan los austeros. Así nos ve la televisión francesa el impacto de las medidas de Javier Milei en los comedores sociales. En Argentina, la crisis económica ha llegado a todas partes, incluso a los comedores populares, una de las últimas opciones para los que no tienen para comer. En Las Hormiguitas Viajeras, en Loma Hermosa, la comida no alcanza. El motivo principal, el gobierno no envía productos. La última entrega fue en noviembre y no tuvimos la entrega de alimentos de Nación ni en diciembre, ni en enero y ahora tampoco en febrero. El problema, cada vez son más las personas que necesitan este tipo de ayuda. Los vecinos de Loma Hermosa que lo necesitan dejan sus recipientes en el comedor y esperan recogerlos llenos. Pero a veces, como hoy, no alcanza para todos. Te da bronca, ¿no? Porque decís, bueno, por lo menos tienen después un plato de comida, pero vos los ves
a la tarde que nosotros no abrimos a la noche y los ve que van con los tuppers a ver para dónde buscan comida. Actualmente, casi la mitad de los argentinos se encuentra en situación de pobreza, con una inflación interanual de más del 250% y pocas opciones para subsistir. A mí me sirve mucho llevar un plato de comida, que los chicos se entretengan con eso mientras mi mujer cocina, para que queden un poco más llenos y abanquen un poco hasta la merienda. Los movimientos sociales aseguran que entre diciembre y febrero la cantidad de personas que acuden a estos centros aumentó un 50%. Así nos ven. Así ven cómo está impactando las medidas del gobierno libertario. Pero también quiero compartir un informe de D-News. Es el canal de noticias de DirecTV. También respecto a la pobreza en la Argentina. Si lo tenés, dale. La casa de Débora Blanco no tiene puertas, ventanas, electricidad ni agua corriente. Ahora esta madre argentina denuncia que tampoco tiene que dar de comer a sus 8 hijos. Yo creo que no se va a poder subsistir. De acá a 5 meses, 6 meses, como dice el gobierno actual, yo no creo que la gente pueda subsistir, porque ya desde diciembre que está el nuevo gobierno hasta ahora, y la gente, vos ves hasta la gente misma de Capital, la gente que anda trabajando en taxis, se pone a juntar cartón y se lleva a su casa todos los días un poco de cartón, un poco de papel para poder llegar a fin de mes. La familia de Débora forma parte del 57% de la población argentina pobre. Es el porcentaje que establece un reciente informe del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina. Es decir, en el país hay 27 millones de pobres, 7 de ellos en situación de indigencia. Según ese informe, la pobreza aumentó 8 puntos desde el pasado diciembre, cuando asumió la presidencia el libertario Javier Milei. Este es el impacto social de sus medidas de shock económico, con la devaluación del peso y el recorte del gasto social, según los detractores del presidente. La gente pide comida, la gente realmente tiene hambre, ¿no? Antes, bueno, se decía harina, polenta, hoy no pueden comprar ni harina ni polenta. Sabemos que el alimento de una familia humilde son tortas fritas con mate. Y bueno, no se llega al azúcar, no se llega a la harina. Está complicada la situación, la verdad que es dramática. La comunidad bonaerense de este pastor evangélico intenta compensar la eliminación de ayudas sociales y subsidios a ollas populares con entregas de paquetes de comida, pero estas iniciativas privadas son insuficientes para contrarrestar la retirada del Estado. Dicho claro, no hay plata, y como no hay plata, le ajusta a las provincias, le ajusta a los municipios, le ajusta a los comedores, ajusta a los sindicatos, ajusta en general, y por lo tanto estamos en un escenario complejo desde el punto de vista de la seguridad alimentaria y del proceso de empobrecimiento crónico en Argentina. El presidente Milei pide paciencia a los argentinos, les asegura que su receta económica dará frutos. Su objetivo es reducir la inflación, la deuda pública y devolver a Argentina a la senda del crecimiento. Pero la despensa vacía de familias como la de Débora Blanco amenaza con pulverizar la paciencia demandada por Milei. Contundente. Y vuelvo a reiterar por qué los informes son de la televisión internacional, francesa, estadounidense, y ahora quiero compartir un informe de la televisión mexicana respecto al impacto de las medidas del gobierno de Javier Milei en la clase media. ¿Sabe por qué te traigo esto? Porque es importante conocer la mirada de los que están afuera, cómo nos miran, cómo analizan, cómo reflejan lo que estamos viviendo la mayoría de los argentinos en estos tiempos. Y no te quise traer nada de la televisión nacional para fundamentar, para tener fundamento de las cosas que te digo, porque si no vas a decir, no, pero este es un informe de C5 y es kirchnerista. Si haces un informe de La Nación Más, son libertarios. Si haces un informe de TN, por eso es que es importante. Esto tiene un valor periodístico para mí muy grande, porque esto es el fundamento del tema del día de hoy. Lo que dicen, lo que analizan
y cómo nos ven el mundo a la Argentina, la televisión mexicana. Es una de las protestas que se llevan a cabo semana tras semana en los edificios públicos de Argentina, desde que Javier Milei asumió la presidencia. El reclamo es siempre el mismo. El problema principal y prioritario es el problema de la emergencia alimentaria, que el gobierno no la está viendo, no la está tomando como prioridad. Yo sé que Milei tiene su bronca y su locura, pero lo invitamos a reflexionar sobre cómo viene laburando y para solucionar la pobreza. La clase media es la que más ha resentido los cambios en las políticas económicas de Milei. Los ingresos de un trabajador promedio no alcanzan para cubrir las necesidades más elementales. Un salario mínimo vital y móvil de 180.000 pesos, ¿qué se hace con eso? ¿Cuánto es 180.000 pesos argentinos? El equivalente a 3.653 pesos mexicanos. Ni la mitad de un salario mínimo. Además, en Argentina, los productos de la canasta básica son muchas veces más caros que en México. Por ejemplo, un kilo de arroz cuesta en promedio $2.40, mientras que en México está en $2. Una docena de huevos vale cerca de $3.20 en Argentina, en México $2.90. Un paquete de 34 pañales cuesta casi $19 en Argentina y 14 en México. Expertos advierten que la situación es insostenible. Si sigue el plan económico de Milei, las familias argentinas van a tener que empezar a decidir si estudian o si comen. En Argentina, una familia de 4 personas necesita casi $600 mensuales para no estar dentro del rango de pobreza. Unos 10.242 pesos mexicanos. Lo que en México sí se considera vivir en pobreza, pues según el INEGI, una familia de clase media tiene ingresos por 22.000 pesos mensuales. La crisis ha obligado a las familias argentinas a modificar sus hábitos de consumo para economizar. En los últimos meses, semana a semana, día a día, los precios iban cambiando y eso hace muy difícil tener una planificación más cotidiana. Por ejemplo, con ella fue como todo adaptarnos a nuevas cosas. Empezamos usando pañales descartables, nos pasamos a los pañales de tela, que están impagables los pañales. En los últimos 2 meses, la inflación en Argentina fue de 54%, la más alta del mundo, mientras que en México es del 4.4%. Desde Argentina, con información de Marco Teruggi, Milenio Noticias. Así nos ven, amigo. Así nos ven, amiga. Así están analizando, así nos están viendo en el mundo entero la situación que está viviendo la Argentina. Y vuelvo a decir, no es responsabilidad exclusiva del gobierno de Javier Milei, que tiene absoluta responsabilidad, han pasado 100 días. También es responsabilidad de aquellos que se fueron, de aquellos que vinieron y saquearon el Estado, de aquellos que venían con la promesa de hacer un Estado distinto y se terminaron llevando hasta las joyas de la abuela. No soy tonto. No creo que todo esto sea responsabilidad del gobierno libertario, pero que tiene mucho que ver, que ha profundizado el ajuste. Eso no tengo absolutamente ninguna duda. Vamos a tratar desde punto de vista, se lo dije a la producción, de contarle desde la mirada nuestra, desde nuestro punto de vista, qué es lo que creemos que está ocurriendo en la Argentina. ¿Sabe qué? Estoy cansado de las peleas. Estoy cansado de verlo al presidente peleándose con todo el mundo. ¿Por qué se pelea el presidente con todo el mundo y especialmente con las mujeres? ¿Qué tiene el presidente en contra de las mujeres que permanentemente las está atacando? Estoy cansado de que no se respete la institucionalidad, estoy cansado de que todos los días haya una pelea nueva en esta Argentina de millones de pobres que hoy no tienen la posibilidad de seguir adelante. Empresas que cierran, empresas que
que dan vacaciones forzosas a sus empleados, pymes que cierran sus puertas, comercios que bajan las persianas, gente sin trabajo, gente sin poder tener un plato de comida. Y no quiero que me hablen más de la casta. No quiero que me digan más de la casta, ya no, ese verso ya no va más. Porque cuando me hablan de que vienen a luchar contra la casta, y pregunto entonces, ¿Patricia Bullrich no es casta? ¿Daniel Scioli no es casta? ¿Y la familia Menem de acá para allá no es casta? ¿Y Luis Caputo no es casta? Vamos, somos buenos, no nos tomen por tontos. Terminen ya con ese discurso que sirvió por la campaña y que hoy la realidad está mostrando. Muchas de las cosas que decían que venían a combatir, hoy ustedes las están profundizando. No luchan ni contra la casta, ni el ajuste lo paga la casta, ni ustedes son austeros. El ajuste lo está pagando el pueblo argentino y sobre todo los que menos tienen. Y ustedes con la casta parece que le han encontrado otro gustito y se empiezan a rodear cada vez más en el Ejecutivo Nacional. Yo quiero terminar porque hay una imagen que en algún momento me chocó, como dicen en el barrio. En la visita del presidente a Israel lo veía él compungido, llorando en el muro de los lamentos. Respeto absolutamente cualquier tipo de ideología y cualquier tipo de pertenencia religiosa. Pero yo lo veía al presidente Javier Milei apoyado en el muro de los lamentos, llorando. Pero a mí no me conmovió, porque esa misma imagen yo la transportaba a un papá y a una mamá argentina abrazados y llorando tras la puerta, sin tener la posibilidad de tener un trabajo, sin tener la posibilidad de darle un plato de comida digno a sus hijos. Esa imagen a mí no me conmovió, porque inmediatamente me imaginé y pensé en miles de argentinos que todos los días salen a buscar un trabajo y encuentran las fábricas cerradas, los comercios, las persianas abajo, y que eran de clase media y que hoy tienen que estar haciendo la fila con un tupper bajo el brazo, yendo a un comedor barrial o un comedor parroquial para poder tener un plato de comida. Ustedes lo vieron. Y entonces yo me imagino esa mamá y ese papá llorando, abrazados sin tener la posibilidad de darle un futuro ni un plato de comida, diciéndole a los hijos, tené paciencia, no tenemos para comer, pero somos libres. O me imagino a esos miles de argentinos, millones de argentinos, buscando un trabajo y no lo encuentran, y siendo parte de esa fila que va a buscar una comida, un comedor barrial, diciendo no tengo trabajo, no tengo presente, no tengo futuro, pero no me importa. Total, somos libres. A esos jubilados que trabajaron toda su vida para tener una jubilación digna y poder vivir de lo que trabajaron, cuando van a una farmacia y si ese medicamento que le costaba 10 hoy le cuesta 70, si es que lo encuentran, me imagino a ese jubilado diciendo, no tengo para comprar el medicamento, no tengo para asistir mi salud, pero no me importa. Total, somos libres. Viva la libertad, carajo. Cuando no tenemos cabeza para pensar,
tenemos que tener lomo para aguantar, argentinos. Y así será. Nos vemos el lunes que viene.